Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos, como siempre, transmitiendo desde IMPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras. Saben que pueden sintonizarnos a través del 32.1 de la televisión digital abierta, también a través de nuestras redes sociales, y también pueden descargarse nuestra app. Arrancamos nomás con la información. Vamos a empezar hablando de un tema que venimos siguiendo de cerca desde Barricada TV y que tiene que ver con la soberanía de nuestro río Paraná, porque en el día de hoy se realizó la apertura de sobres para la licitación corta del balizamiento de la mal llamada hidrovía Paraguay-Paraná. Este proceso de licitación corta comenzó apenas unos días atrás, cuando se conocieron el nombre de las empresas que están interesadas en participar de la licitación por el trabajo de dragado. Y decimos mal llamada hidrovía Paraguay-Paraná porque esta definición o esta denominación, en verdad, que hace referencia a esta red fluvial, fue impuesta sobre todo a partir del año 1995, cuando se adjudicó la concesión a el consorcio Hidrovía Sociedad Anónima para gestionar el cobro del peaje, el dragado y el balizamiento del río Paraná, por el cual circulan casi el 80% de las exportaciones de nuestro país. Y para repasar brevemente con ustedes cuáles fueron las decisiones que se han ido tomando acerca del control del río Paraná, tenemos preparadas unas placas. Si las podemos ir viendo, van a ver que en el primer punto hacemos referencia justamente a la adjudicación de la concesión al consorcio Hidrovía Sociedad Anónima, que a su vez estaba conformado por la empresa argentina EMEPA y por la belga Jan de Null. Después vemos que en el año 2010 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner resolvió renovar la concesión hasta el año 2021. En el año 2020, en agosto más precisamente, Alberto Fernández anunció el acuerdo federal de la hidrovía. Esto incluía la creación de una sociedad del Estado para gestionar el río Paraná con participación de las provincias, pero en noviembre del año 2020, a través de un decreto, se le dio la potestad al Ministerio de Transporte para convocar una nueva licitación, dando marcha atrás con la posibilidad de crear esta sociedad del Estado que se había anunciado en agosto. Esto nos lleva directamente hasta abril del 2021. En ese momento se vencía la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima, pero se definió postergarlo unos meses más, y en septiembre de 2021, finalmente, la Administración General de Puertos se hace cargo del cobro de peajes, mientras que el dragado y el balizamiento siguen en manos de Jan de Null a través de la empresa local Compañía Sudamericana y EMEPA, respectivamente, con quienes se firman contratos directos. Desde septiembre de 2021 viajamos hasta este mes, diciembre del 2021, mes en el cual se abrió, como decíamos al principio, esta licitación corta. ¿Por qué se llama así? Porque se espera que el resultado de esta licitación, la concesión, dure hasta septiembre del 2022, mes en el cual se abrirá la licitación definitiva, que se espera que dure 10, 15 años, 20, aún no se sabe cuánto va a durar. Para hablar un poco y seguir analizando la implicancia de esta licitación corta y cuál es el panorama que se abre de aquí en más, estamos comunicados con Carlos Del Frade. Él es diputado de la provincia de Santa Fe, es periodista, es investigador. Bueno, Carlos, en primer lugar, te agradecemos mucho por estar comunicado con el Noticiero Popular de Barricada TV, y también te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿qué implicancia tiene esta licitación corta? ¿Qué lectura haces de las empresas que hasta el momento se sabe que quieren participar, están interesadas en participar? Y, por otro lado, ¿qué panorama se abre? Yo tengo la sensación que nos tomaron el pelo, que después de hacer un enorme esfuerzo durante los años de la pandemia, que por supuesto no terminó,
con 200 organizaciones que levantamos la bandera soberanista alrededor del río Paraná. El gobierno nacional hizo fulbito para la tribuna, hizo tal como vos lo decías en esa excelente cronología, que a través de la Administración General de Puertos tomaba supuestamente el dominio. Y sinceramente no, porque incluso en el decreto de la resolución en donde la Administración General de Puertos se hacía cargo, se decía con claridad que solamente se iba a hacer cargo del control hidrológico del río Paraná, cosa que nosotros habíamos advertido en su momento, y que iba a cobrar el peaje. Por eso, como vos bien decís, el dragado lo sigue haciendo la empresa Jan de Null y el balizamiento lo sigue haciendo la empresa EMEPA, con lo cual no cambió nada, sino que se puso una máscara, que es la Administración General de Puertos, como si fuera una presencia soberana, cuando en realidad está funcionando prácticamente como Estado bobo y cómplice una vez más, a favor de lo que significa el control, la administración y la planificación sobre la vía que mayoritariamente genera la mayor cantidad de riqueza en la economía argentina, como es la exportación de cereales a través del río Paraná. Por eso me parece que lo que hay que advertir es que corremos el riesgo no solamente de la reprivatización, como ustedes dicen en los zócalos de la entrevista, sino fundamentalmente de reforzar la matriz de los años 90, de subordinación absoluta a las multinacionales, cosa que posiblemente sea el epifenómeno lo que acompaña a esta idea de aceptar todo lo que puede llegar a imponer el Fondo Monetario Internacional. Así que me parece más que nunca que hay que redoblar la idea que la Argentina va a dejar de tener enormes bolsones de empobrecimiento si empezamos a recuperar la riqueza que se llevan las grandes multinacionales. Y esta reprivatización, esta licitación corta que se hace, va en camino de consolidar lo peor de la matriz de los años 90. Así que hay que decirlo con mucha firmeza, con humildad, pero volver a convocar a todas aquellas personas que sentimos que la Argentina tiene que ser un lugar para las grandes mayorías en tanto y en cuanto se recupere la mayor cantidad de riqueza que producimos y que se van por el río Paraná. Carlos, vos ahí mencionabas las empresas, entre ellas se encuentra EMEPA, que también tiene un pasado, digamos, de incumplimiento de acuerdos con el Estado Nacional. Sí. ¿Podés comentarnos un poco cuál es justamente ese pasado que tiene la empresa EMEPA y por qué pensás que puede ser de vuelta una de las empresas que se encargue no solo del dragado, perdón, no solo del balizamiento, porque está interesada también ahora en realizar el dragado? Sí. Sí, nosotros lo que creemos que los actores siguieron con otros nombres, por eso me parece que es una gran tomada de pelo, dolorosa tomada de pelo, porque creíamos que todo aquello que habíamos batallado de distintos lugares había generado por lo menos una respuesta adecuada del gobierno nacional de ver cómo el Estado se empezaba a ser protagonista de lo que debe controlar, porque de hecho el Estado, por definición, es el abogado del pueblo, es el representante legal del pueblo. EMEPA repite distintos negociados a partir del Estado. Nosotros en la provincia de Santa Fe éramos una de las provincias ferroviarias por excelencia, porque teníamos talleres ferroviarios de reconocida trayectoria en toda la Argentina. Uno de esos talleres ferroviarios en la ciudad de Pérez, muy cerquita de Rosario, estaba a cargo del empresario que está a cargo de MEPA, los talleres Río Oro, y allí dejó también absolutamente en la calle a la gente, se metió en varios negocios, aparece en la famosa causa de los cuadernos, así que me parece increíble que esta gente se recicle de esta manera y sinceramente la repetición de los actores lo que nos hace ver es la repetición del guión y el guión de esta película marca la concentración y extranjerización de la riqueza de nuestro pueblo, con lo cual la cuenta no da. Porque cuando se llevan la riqueza nos queda la pobreza. Y esto es lo que ha pasado hoy con la apertura de sobres para esta licitación corta. Que se crea es el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.
más o menos Sí, a sospecho cargo la de... respuesta que me vas a dar, pero ¿pensás que puede Sí. llegar a cumplir algún rol de contrapeso en este proceso? Por otro lado, hace unos días sabemos que hubo una reunión con Omar Perotti al respecto, preguntarte en ese caso si sabés si hubo algún resultado de ese encuentro, y también preguntarte cuál es tu opinión acerca de Ariel Sujarchuk, que es el presidente de este ente. Sujarchuk es un hombre de masa, el ex intendente de Escobar. Si hay algo que Escobar no tiene es la posibilidad de pensar el río Paraná y las exportaciones. Allí están los intereses políticos y económicos que representa el presidente de la Cámara de Diputados a nivel nacional. A mí me parece que eso es además una traición a la vieja idea del federalismo en la Argentina. Y la reunión que tuvo Perotti con esta gente es absolutamente desconocida para el pueblo de la provincia de Santa Fe. No sabemos qué piensa el gobernador Perotti sobre todas estas cuestiones. Pero insisto, la licitación corta, la repetición de los actores, la repetición del guión, marca cómo se ha resucitado la matriz de los años 90 en la Argentina, e incluso te agrego algo más que me preocupa mucho. Hoy se conoció el texto del pacto fiscal que se firmó ayer. Y en ese pacto fiscal queda claro que las provincias pueden recuperar alguna capacidad soberana de cobrar impuestos, pero no a las exportadoras, salvo las provincias petroleras. Ahora, lo que más dinero le genera a la Argentina queda en manos extranjeras. Por eso estamos empobrecidos y cada vez vamos a estar más empobrecidos. Así que es fundamental mirar el contexto, porque todo esto me parece que está directamente relacionado con la subordinación a lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Carlos, otra de las problemáticas que venía planteándose desde las organizaciones del campo popular tenía que ver con el trazado de la ruta. Estaba la propuesta del canal Magdalena. Ahí te Sí, queríamos preguntar en qué quedó esa posibilidad de dragar el canal Magdalena. eso está contemplado en otro de los decretos. Eso tiene más que ver con el interés de la provincia de Buenos Aires que con el interés nacional. Porque si yo me voy a pelear por el Uruguay, por la cuestión de la canalización o no, de lo que sale por la exportación, la verdad que es una tontería. Entonces acá hay que tener cabeza de patria grande. La cabeza de patria grande exige una logística común entre uruguayos y argentinos sin lugar a dudas. Pero más allá de esa cuestión, que evidentemente nos conviene el canal de Magdalena por muchísimos motivos, pero fundamentalmente logísticos y económicos, lo que hay que pensar es cómo planificamos la exportación y que la mayoría de esa exportación le quede al pueblo argentino. Porque, insisto, el negocio es pésimo. Por el río Paraná se van 30.000 millones de dólares. Y la Administración General de Puertos dijo de que se hizo cargo, recuperó 4 millones y medio de dólares. Es una cargada. Es una cargada. Sobre 30.000 millones de dólares nos conforman con 4 millones y medio de dólares. No tiene sentido. Entonces es indispensable rediscutir todas estas cuestiones. Insisto, se da en el contexto de un nuevo pacto fiscal, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y todas las coordenadas dan para pensar que las mayorías argentinas, que son las que producen ese trabajo que después se exporta, una vez más se van a quedar con chauchi palito. Carlos, recuerdo que te entrevistamos por este mismo tema en febrero del año pasado y vos hablabas de la oportunidad histórica que teníamos justamente para recuperar el control del río Paraná, para construir soberanía alrededor del tema. Estamos hablando justamente de un panorama que es bastante pesimista, pero ¿pensás que todavía hay tiempo para, por un lado, poner el tema nuevamente en la agenda desde las organizaciones populares y hacer algo efectivamente al respecto? Sí, yo soy optimista por naturaleza, soy un inveterado optimista. Yo creo en el pueblo, creo en los procesos de transformación social cuando los pueblos son protagonistas. Pero para eso hay que democratizar la información. La democratización de la información te genera conciencia política y además eso después te genera hechos políticos. Así que lo que nosotros vamos a seguir haciendo, esto que ya decíamos desde que nos enterábamos que hoy se abría esta licitación,
Me parece que la única manera de salir del empobrecimiento que tenemos hoy, con millones y millones de familias por debajo de la línea de pobreza, es recuperar la riqueza que se va por el Paraná. Y para eso hay que recuperar el control, la administración y la planificación de las exportaciones por el Paraná. No solamente la vía troncal del Paraná, sino también por qué las exportadoras, que son inquilinas, no propietarias, inquilinas de los puertos que están especialmente en el sur de la provincia de Santa Fe, por qué se le da la posibilidad de decir lo que ellas quieren sobre lo que exportan y lo que importan. ¿Por qué no se le pone ni siquiera una balanza a la entrada de las exportadoras para saber cuánto cereal entra y cuánto cereal sale, además de otras cosas? Es indispensable dejar de ser un Estado bobo y cómplice. Es imprescindible construir un Estado inteligente, transparente, pero además con vocación nacional, con interés de defender al pueblo. Y esto es lo que me parece que hay que volver a exigir. Estamos ante la resurrección del menemismo a través de estas decisiones que ha tomado lamentablemente el gobierno del señor Fernández. Muy claro, Carlos, te agradecemos mucho por la comunicación y seguramente seguiremos en contacto para ver cómo sigue todo esto. Una gran alegría que hayan tenido la deferencia de reconocer nuestro trabajo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con el Noticiero Popular. En este caso vamos a ir a un breve corte y después continuamos. Leer abre puertas. Desde una simple página podés viajar a lugares insospechados, llegar al espacio y más allá, o reinar desde lo más alto, descifrar un misterio, encontrar el amor por primera vez, o descubrirte en un viaje de reflexión y conocimiento. Estos universos te están esperando. Leer abre puertas. El libro lo hace posible. Consejo Publicitario Argentino.
día de ayer, el presidente Alberto Fernández, junto a 23 gobernadores y gobernadoras, firmaron el nuevo consenso fiscal, tal como decía Carlos del Frade en la entrevista que hicimos recientemente. Esto se da en el marco del rechazo por parte de la oposición al presupuesto del año 2022 y también en el marco, según fuentes oficiales, del avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El nuevo consenso fiscal le otorgará facultades a las provincias para crear nuevos impuestos y también para subir los ya existentes. El único que no participó de este encuentro, hay que remarcarlo, es el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que justamente se opone a la posibilidad de crear nuevos impuestos. En la columna de economía de Julio Gambina analiza el impuesto a la herencia, el cual se convirtió en el centro del debate a partir de que se confirmó que podría, que podría crearse. Vamos con la columna y seguimos con el Noticiero Popular. Bueno, sobre el fin de año se vino un debate más que interesante sobre la cuestión tributaria. En primer lugar, el debate con bienes personales, que supuso una jugada imaginada por la oposición política para reducir la tributación de grandes contribuyentes y terminó habiendo, por razones políticas, si se quieren, de la circunstancia, una reforma de carácter progresiva, porque en bienes personales van a terminar pagando más aquellos sectores que tienen una mayor exposición patrimonial. Y asociado a bienes personales apareció el tema del impuesto a la herencia. Recordar que el impuesto a la herencia existía en la Argentina hasta la dictadura militar. Es precisamente bajo el Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Oz, recordarán, el ministro de Economía emblemático de la dictadura militar, ministro de Economía del 76 al 81, cuando se elimina el impuesto a la herencia.